Muchas gracias por acompañarnos hoy, por cumplir esta cita, pues con el conocimiento, ¿no? Y con el reconocimiento de esta tierra que es Belalcázar. Y bueno, a todos los que están conectados también muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Básicamente, antes de empezar, un anuncio, ¿no? Y es la salida de campo será no este mes, sino de cierre como de semestre, ¿no? El sábado 21. El sábado 21 de junio, ese ya lo definimos, porque conviene que la profesora Gloria haya avanzado en su temática. Entonces, mucho mejor cerrar el semestre e irnos a vacaciones habiendo hecho una salita de campo, pues que además suena bonito, ¿no? Como una especie de integración, de compartir, de cerrar ese segundo módulo. Entonces va a ser el sábado 21, eso ya está definido. Ya incluso está haciendo la encuesta y seguramente hoy en el transcurso del día Jackie nos va a compartir la información ya puntual de la salida. Bueno, muy bien, entonces encomendemos este diplomado, la sesión de hoy, a nuestro Señor. Pidámosle pues que nos ilumine, sobre todo a la profesora Gloria, y a cada uno también para que podamos entender mucho mejor todo lo que nos tiene preparado hoy la profesora. Démosle gracias entonces a Dios por permitirnos reunir y aprender de Él y conocer su creación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Glorita, sigue. Gracias, Andrés. Bueno, muy buenos días para todos. Algunos no te había visto a ti. Bueno. Sí. No, sí, ahorita dijimos faltan. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Bien. Y también saludo a los de la virtualidad. ¿Cómo están todos por allá? Veo a Karen, a Sonia, a Liliana. Bueno, aquí estamos pendientes de ustedes. Si quieren, saben que levantan la mano. Ah, bueno, ahí Sandra levantó la mano. ¿Viste? ¿Tú la activas allá? Ah, bueno, están saludando, listo. Espero que todos estén muy bien y ya saben que si quieren participar, aquí tenemos a María Camila súper pendiente de ustedes, entonces no hay ningún problema. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando pues como de contextualizar y recordar un poquito cuál era esa definición del paisaje cultural cafetero y estuvimos hablando de los valores, de los atributos, recordando qué es el paisaje cultural cafetero. Y yo les dije, bueno, entonces habíamos iniciado la parte del paisaje cultural, hablamos un poquito del agroturismo, recuerdan que leímos lo del patito feo, que estábamos hablando del caso pues del Quindío, y hoy vamos a terminar esa parte porque la semana pasada pues empezamos muy tarde, entonces nos quedó faltando una partecita de ese tema antes de continuar con la historia de Belalcázar. Bueno, habíamos pasado por acá. Ya habíamos visto toda esta parte, cambié la foto para que nos quede más nuestro. Además de aquí, ¿no? Bueno, habíamos llegado hasta aquí, ¿sí? Listo. Entonces yo quería acá, o sea, como vamos a tener como 3 líneas del tiempo durante estas clases que yo voy a compartir con ustedes. Vamos a tener esta del turismo en el eje cafetero, de esa evolución, pero luego vamos a tener un poquito de historia de Belalcázar, que tenemos pensado complementarla con alguien que nos cuente ya realmente muchas cosas. Y tendremos otra línea del tiempo de la evolución del café, ¿sí? De toda la parte cafetera. Entonces acá, pues a mí me pareció importante traerles esta parte porque cómo entra el turismo a nuestro eje cafetero. Eso es súper importante, ¿sí? Saber cómo empieza. Una parte, pues, es todo lo que hablamos del patito feo, ¿sí? Esa es una de las formas de ver esa evolución del turismo. Y aquí tenemos otra que es como con los grandes hitos que han pasado en el eje cafetero. Entonces aquí vemos que en 1939 terminan la Catedral de Manizales. ¿Por qué me parece importante hablar de la terminación de la Catedral de Manizales? Porque la catedral es algo que a todos nos atrae, es un atractivo grandísimo. Además, pues tiene una historia
muy grande detrás de su construcción, detrás de su corredor polaco, ¿sí? Entonces es algo muy visible. Luego en 1950 empiezan a hablar de visitantes en termales de Santa Rosa. Resulta pues que este era un terreno grandísimo con la familia Arbeláez, y ellos empiezan a construir y descubren muchos nacimientos de agua termal y empiezan a hacer pues varios balnearios, ¿sí? Alrededor de los balnearios hoteles. Sabemos que ellos tienen 2 o 3 balnearios, ¿sí? Entonces, esa parte de los termales de Santa Rosa, pues además de ser un atractivo grandísimo, pues sabemos que los termales es un espacio que trae muchísimo turismo a la región. O sea, casi que podríamos decir que hay mucha gente que solamente viene por los termales de Santa Rosa, y lo sabemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante dentro de esa evolución en el turismo del eje cafetero. En algún momento yo trabajé con ellos, y me parecía muy chévere poder ver cómo esa parte de Cali, Medellín y Bogotá, ese triángulo, se movía súper fuerte alrededor de los termales de Santa Rosa. O sea, en ese momento, les estoy hablando hace por ahí unos 20 años, ya era ese triángulo el que traía la mayor cantidad de personas a que se visitara los termales de Santa Rosa. Un atractivo muy fuerte. Bueno, entre 1970, no sé por qué puse eso ahí, y 1982 aparecen varios establecimientos de alojamiento como el Meliá. Entonces, claro, ya tenemos varios atractivos, entonces empiezan a surgir estas cadenas hoteleras, que acuérdense que hablábamos que todo estaba centralizado en la costa, en la playa y el sol, ¿cierto? En ese turismo que era en el que en ese momento movía las masas, ¿sí? Pero entonces ya empiezan a surgir muchos hoteles de diferentes cadenas en nuestro espacio del eje cafetero. Y una de ellas fue el Meliá, que estaba en Pereira, que sabemos que luego se llamó, después fue directamente el Movich, no, después fue el Hotel Pereira, ¿cierto, Andrés? Bueno, después fue el Hotel Pereira, el Meliá después fue el Hotel Pereira, ¿o fue antes? ¿Tú te acuerdas? Primero Meliá. Primero Meliá, después Hotel Pereira y después Movich. Sí, bueno. Entonces, bueno, pasó por todos estos nombres. Y pues llega con una capacidad impresionante para nosotros que no estábamos acostumbrados a tener hoteles grandes. Llega este hotel con una capacidad casi de 300 habitaciones. Entonces, pues ya es un hotel serio, ya es un hotel donde podemos contar con muchos eventos, ofrecer una capacidad ya mucho mayor. Exacto, ya en auditorio. Sí. Entonces entra este primer hotel grande pues para todo el eje cafetero, porque a pesar de que está en Pereira, pues nos impacta a todos, ¿sí? Entre 1987 y 2003, entonces sucede la crisis cafetera, que la crisis cafetera pues ya es porque entre Brasil y Colombia empiezan a decir cuál de los dos es mejor y a decir, bueno, este es el que tiene más producción, un grano de tal forma, pero Colombia es el que lo tiene más suave, entonces empieza a posicionarse con esa característica de la suavidad del café y empiezan a pelear por el precio puntualmente, ¿sí? Más que todo estos dos países. Y esa crisis cafetera entonces sabemos que es la que ocasiona que los cafeteros tengan que empezar a ver en sus fincas una alternativa diferente a la producción del café, ¿sí? Entonces ya se empieza a decir, sí, claro, como está viniendo tanta gente por los termales, por los parques, por otras cosas, entonces ya hay que empezar a adecuar las fincas, que fue lo que pasó con el Patito Feo, adecuar esas fincas para que la gente empiece a llegar. En 1990 nos hablan de la madurez del turismo de masas. Sabemos que ese turismo de masas, lo que decíamos, estaba en la costa con el turismo de sol y playa, pero nuestro eje cafetero empieza también a recibir una oleada de turistas, pero seguimos sin saber de planificación, seguimos estando como sin prepararnos, ¿cierto?
Entre 1990 y 1993 se construye el viaducto en Pereira. ¿Por qué es importante? Pues porque se abre una nueva opción para las vías, ¿cierto? Es mucho más fácil llegar a Pereira y por lo tanto a todos los municipios que hay después de Pereira, o de aquí para allá o de allá para acá, pero se abre esa opción que pues empieza a circular mucho más la gente, a querer llegar a conocer el mismo viaducto, que se convierte también en un atractivo por su forma de construcción, porque era un puente completamente novedoso arquitectónicamente para nosotros en ese momento, ¿sí? En 1994, entonces aparecen los primeros proyectos de desarrollo turístico y en el 95 aparece la creación del Parque del Café. Aquí de alguna manera ya se resumen una cantidad de cosas, ¿cierto? Porque en el Parque del Café entonces es donde toda la parte del agroturismo, de la producción industrial, todo se ve reflejado ahí. Cómo logran mostrarnos toda la cultura cafetera a nivel de arquitectura, a nivel de procesos, de cultivo, de tradiciones, porque allá está el museo que nos cuenta toda la parte técnica también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logran reunir todos esos, casi que todos los atributos del PCC estarían ahí reunidos? La vegetación, el entorno, todo está ahí. Entonces, en un solo sitio la gente va a querer llegar a conocer cómo es esa parte cafetera. Todavía no estábamos declarados, pero cómo es ese mundo cafetero en un solo lugar, y empieza a atraer pues muchísima más gente. En 1996 entonces se escribe la Ley General de Turismo, que en esa Ley General de Turismo entonces empiezan los primeros conceptos ya muy concretos, se empieza a hablar de calidad, de normatividad, ¿sí? De legislación, todo en un solo documento, porque después muchas partes de ese documento se van separando para especializarse o para cambiar algunas partes de la institucionalidad, ¿sí? Pero es aquí donde aparece por primera vez como organizado todo lo que se está hablando alrededor del turismo. Entre 1996 y 1998, entonces pasa lo que leímos en El Patito Feo, de la inversión española. Recordamos que hablábamos del círculo de calidad, ¿cierto? De ese modelo que ellos nos trajeron, y que aquí ya empezamos a capacitarnos. O sea, ya nuestras fincas entonces empiezan a convertirse en una excelente oferta para las personas que vienen, ya con alguna adaptación ya pensada en estos turistas que empiezan a llegar. En 1999 es el terremoto, y ese terremoto entonces aparece como una oportunidad también de inversión, de capacitación, de construcción de una cantidad de obras arquitectónicas que también se van a convertir en atractivos para los turistas. A mí hay algo que me llama muchísimo la atención, sobre todo en el Quindío, que las agencias de viajes en ese momento allá empezaron a ser muy bellas. Yo les comentaba de pronto eso la semana pasada. Eran muy tematizadas, eran muy agradables, y ya mucha gente empezó a querer tener sus agencias de viajes, sus lobbies de los hoteles, todo con esa forma ya de decir, somos café, y entonces empezamos como a tematizar sin saber de pronto que existía la palabra, pero lo empezamos a hacer de una manera muy, muy de corazón. Era lo que queríamos mostrar en ese momento. En 1999, entonces, a pesar del terremoto, se construye Panaca, porque se ve como esa tabla de salvación. Hay que hacer para poder empezar a salvarnos, porque si no nos vamos a morir aquí todos llorando y listo, ¿cierto? Pero ahí fue donde se ve como el empuje de la gente se une, y a través de Panaca entonces ya hay otro atractivo fuerte en la región que sigue jalonando toda esta ola de turistas que ya está llegando. Pero seguimos sin estar muy organizados. 1999 entonces aparecen los clubes de calidad que tienen todo que ver con esta inversión española, aparece la formación, empiezan a aparecer una cantidad de diplomados, surgen lo que yo les contaba en Pereira, Turiscafé, en el Quindío Haciendas del Café, en Manizales
no recuerdo cómo se llama en este momento, pero la idea era que todos los que tenían finca, no necesariamente cafeteros, pero los que tenían finca y querían adaptarla para finca de turismo, pues empezaron a tener unos mínimos de calidad y que todo el mundo se pusiera de acuerdo en las características de las fincas, en los precios. Empezamos a capacitarnos y a poder tener una competencia más leal de alguna manera, porque conocíamos cuáles eran las características de otras fincas y ya podíamos decir, pero es que esta finca de verdad compró todos los muebles para atender turistas, en cambio esta todavía tiene las camitas de antes, ¿cierto? Entonces empezamos ya a tener muchísima calidad, sobre todo en algunas fincas que de pronto ustedes han conocido. Hay unas fincas que sobresalen en otras de todas maneras. No sé si conocen, por ejemplo, la finca Venecia. Entonces ahí con todas las fincas, pues aparecen unas fincas que ya tienen también procesos del café, ¿sí? Y que empiezan a venderse esos procesos como un atractivo dentro de la finca. O sea que le estamos dando, además del alojamiento, ya empezamos a agregarle a los turistas actividades para hacer dentro de las fincas. Bueno, en el 2000 el mariposario en el Quindío. El mariposario es otro atractivo grandísimo, con recorridos, ya ahí tenemos senderos, ¿cierto? Una cantidad de cosas que también nos van abriendo ese espectro para que los turistas tengan mucho más que hacer cuando llegan aquí a nuestro territorio. O sea, de pronto en un principio, si nos devolvemos, entonces solo tenían termales y se devolvían. Pero miren ya todo lo que se le ha sumado, entonces la gente ya de pronto quería estar un poquito más de tiempo porque había más cosas para conocer. Entre el 2002 y el 2005, entonces es cuando aparece la seguridad democrática, la seguridad nacional en el gobierno de Uribe, cuando hablamos de las carreteras seguras, de las caravanas, y esas caravanas pues de todas maneras también le dan una inyección muy fuerte al turismo, porque la gente realmente empieza a moverse con las caravanas turísticas. Tanto que después a nivel departamental, a nivel de ciudad, eso se sigue adoptando, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo en Risaralda se siguen haciendo cada año, de pronto cambiando de nombre, pero también se conservó mucho el de caravanas turísticas para ir a conocer con los empresarios de turismo, con gente que quisiera o que quiera, porque sigue haciéndose actualmente, que quiera ir a conocer los municipios, y se tienen las 14 fechas para recorrer los 14 municipios en caravanas turísticas. Entonces eso de todas maneras creo que quedó sembrado para que la gente pudiera conocer los diferentes municipios. En el 2010, como ya tenemos las fincas listas para los turistas, ya les tenemos algunas actividades, entonces el turismo rural empieza a fortalecerse mucho más. Ahí es cuando empezamos nosotros a llevar a la gente a las fincas, pero ya con una cantidad de cosas, con una oferta, por ejemplo, de decirles vamos a ir a recoger el café, o vamos a ir hasta la cascada, o vamos a hacer una cabalgata, o vamos a ir a recoger los huevos, ¿cierto? Lo que hablábamos, todas las actividades que pueden surgir de la parte de la ruralidad. 2006, Expo Futuro. Miren, por ejemplo, esto tan importante y uno de pronto no lo ve así, pero Expo Futuro en este momento, ¿qué tanta visibilidad le da no solo a Pereira, sino a toda la región? Se hace allí la Feria del Libro. La Feria del Libro trae hartísima gente, o sea, pensar en la capacidad que tiene Expo Futuro y de la posibilidad que tiene para ofrecer los diferentes eventos que hoy se hacen, ¿cierto? Entonces también es un espacio que se abre para toda la región, porque allá se hacen cosas de región, no solamente de Pereira. Bueno, Expo Futuro también nos abre espacio para conciertos, no solamente para cosas académicas, para eventos académicos, congresos, seminarios, de todo, de todas las disciplinas, porque yo creo que hemos visto de tenderos, de arquitectos de todo el mundo, ¿sí? De todas las disciplinas se hacen eventos allí, y muchísimos conciertos. También se hace, por ejemplo, el mercado cultural, que le da la posibilidad a los artistas locales de tener una circulación y de que la gente los conozca. 2007, uy Dios, me comí la B, mejor dicho, no me la van a perdonar, se las debo.
Belalcázar aparece en la oferta turística cuando se conecta con Pereira, entonces ahí ya estamos hablando de un desarrollo de las vías muy importante que empieza también a generar estas llegadas ya no solo hasta las capitales, sino hacia los municipios. Y ahí es cuando Belalcázar empieza a ser muy visible también para las personas que están en el entorno. En el 2009 inicia la carrera de turismo con nosotros, pues exactamente con Andrés allá en Pereira, y esa carrera también le abre unas posibilidades a los 3 departamentos, ¿cierto? Porque en Manizales estaba la Católica y en Santa Rosa ya estaba la de Unisart, pero por ejemplo la de Manizales es una carrera privada, ¿cierto? Una universidad pública con una oferta de estas, pues es una oportunidad muy diferente para todas las personas. Y de hecho hemos visto que ya han salido pues muchísimas promociones, y que ahorita veníamos hablando, nuestros estudiantes hay muchos que ya están en muchos sectores del turismo, por fortuna. Entonces eso también le da esa formalidad, esa profesionalización al sector turístico. O sea, eso no es solo bueno para los empresarios, sino para todas las personas, ¿cierto? Digo, no es solo bueno para los estudiantes, sino para los empresarios, porque los empresarios pueden invertir, pero necesitan el profesional que les ayude a impulsar su emprendimiento, ¿cierto? Entonces ahí, pues súper importante que estén todos estos profesionales saliendo cada vez más expertos y más capacitados de la universidad. En 2011 entonces llega por fin ya se me olvidó la palabra. Bueno, ya nos dicen que el paisaje cultural cafetero está declarado, ¿sí? Entonces esta declaración ya nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque ya no solamente vienen por todo lo que tenemos, sino porque aparecemos en el mundo, en las noticias. No sé si ustedes vieron alguna vez cómo aparecíamos ante el mundo en periódicos de Brasil, de París, de Inglaterra, de todas partes. Paisaje cultural cafetero, o sea, éramos eso, paisaje cultural cafetero. Y como era la última declaratoria de la UNESCO en ese momento, hay personas que persiguen esas declaratorias y quieren conocer eso que está declarado en el mundo. Por ejemplo, cuando la gente va a Perú, quiere conocer Machu Picchu porque es una maravilla del mundo, ¿cierto? Está posicionado. Entonces, asimismo, empezamos a posicionarnos nosotros en el mundo, y la gente quiere venir a conocernos simplemente porque somos paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO, así no sepan de qué se trata, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando nosotros también nos empezamos a capacitar en saber nosotros mismos qué es el paisaje cultural cafetero, porque tampoco lo sabíamos y no sabíamos cómo entregarle a los turistas este concepto del paisaje cultural, ¿sí? Estuvieron las personas, me decía Liliana Henao, que debe estar conectada en este momento, me escribió, yo dije en ese momento que entre 11 y 15 años, ella me dijo que habían sido 16, entonces también hay una línea de tiempo en las diferentes cartillas que yo les mostraba la semana pasada. Mucho tiempo para poder lograr esa declaratoria, mirando por qué nos merecíamos ese nombre, ¿cierto? Y entonces esto ya entra a cambiar toda la mirada del turismo en la región. En el 2015 construyen el Sonesta. Sabemos que es otro hotel con muchísima posicionamiento también para los turistas, ubicado en el sector de Cerritos y con una capacidad también muy grande, con muchísimos salones. Creo que tiene salones más grandes todavía que los que tiene el Movish. Y en ese momento, ya con todo lo que vemos hacia atrás, empieza a posicionarse el eje cafetero como segundo destino después de San Andrés, de Cartagena, que eran siempre los que estaban de primeros, ¿cierto? Entonces ya logramos ese segundo puesto como destino, y ahí es de pronto también donde nos damos cuenta que hay muchas cosas que, aunque las tuvimos que hacer sin planificación, nos toca empezar a mejorarlas sobre el camino, porque así ha pasado muchas veces, que la finca está mal, que no, nos va a tocar tumbar
esos 5 baños feos y hacer uno bonito, porque eso es lo que ha tocado sobre la ruta, sobre el desarrollo, nos ha tocado hacer todo eso, porque este paisaje cultural trajo una oleada muy grande de extranjeros a la región y no sabíamos que los extranjeros son mucho más grandes que nosotros y entonces que no cabían por las puerticas de los baños de las fincas, que eran así bajiticas. ¿Sí se acuerdan cómo eran las puertas de los baños? Con una cortinita así de tela, muy linda, pero eran así bajiticas, entonces el extranjero no cabía por ahí, ¿cierto? O sea, nos tocó empezar a pensar en ese segmento que estaba llegando a nuestro territorio. Cuando quieran contar una anécdota o algo, nos alzan la mano, me cuentan, porque yo aquí sigo hablando y me encanta escucharlos. Además, todo nos enriquece, o en la virtualidad también nos cuentan. Bueno, en el 2016 construyen el Bioparque Ucumarí. Este bioparque de pronto al principio sabemos que tuvo mucho debate, que porque el zoológico, que toda la vida el zoológico Matecaña, que el traslado de los animales, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero finalmente lo abren y este también ha sido pues muy atractivo para muchas personas. De pronto hay gente que lo recorre solo una vez, pero hay gente que quiere estar pendiente de los otros lugares que se van abriendo dentro de Ucumarí, entonces se vuelven asiduos visitantes. De todas maneras, entra también como otro atractivo dentro de la región, diferente al Quindío, y por lo tanto estamos de alguna manera garantizando que los turistas tengan más cosas para hacer en los 3 departamentos. Entre 1944 y el 2020 se construyó el Aeropuerto Internacional Matecaña. Bueno, coloqué el 2020 ahí no porque ahí se haya construido, sino porque en el 2020 fue cuando se hizo como la última remodelación, ¿sí? Que también, pues también fue buenísimo porque llega después de la pandemia. En plena pandemia lo inauguran y eso ya nos da más puertas para empezar esa reactivación que pasó después de la pandemia, porque tener una reactivación con un aeropuerto nuevo prácticamente, pues era garantía de que hubiera mucho más movimiento y que la gente quisiera aterrizar en ese aeropuerto. Entre 2018 y 2019 esto también pasó, yo creo que en las 3 ciudades, en los 3 departamentos con diferentes nombres, pero eso de Pueblos con Encanto fue un proyecto que activó también todos los municipios, donde se tuvieron conversaciones con todas las comunidades. No sé si ustedes de pronto alcanzaron a ser parte de esto de Pueblos con Encanto, pero en Manizales tenía otro nombre, ¿sí? Que nos pintaron las casas, que se sembraron matas, se diseñaron nuevas rutas, ¿sí? Se capacitaron intérpretes, hubo muchísimas cosas en estos proyectos, entonces eso llega también a aplicar una nueva inyección para que haya más gente capacitada, más actividades para hacer y más productos visibles, por decirlo de alguna manera, porque cuando se hacen todos estos senderos y todas estas rutas nuevas, pues lo que se hace es unir municipios diferentes o descubrir actividades diferentes. Por ejemplo, ahí se potencializó mucho la parte de la joyería en Quinchía. Estoy hablando desde Risaralda, que fue lo que nos tocó a nosotros. La parte de joyería en Quinchía, la parte de la seda en Guática, aunque ya estaba esto desde hace rato, las artesanas y los artesanos de Quinchía haciendo la labor. Es en ese momento como cuando se hace un guión, que es lo que se está tratando de hacer también acá, cuando se hace un guión y se vuelve mucho más visible, y ahí es donde puntualmente, al menos yo sé que los de Guática empezaron a ganar realmente por una experiencia y no solo por sus productos. O sea, ellos antes solamente vendían sus cosas de seda, pero a partir de ahí empiezan a vender la experiencia como experiencia, que la gente vaya y conozca cómo es que ellos tejen, cómo lo hacen desde el principio, desde el gusano de seda, hasta mostrarles los artículos. Y eso se convirtió no solo en vender una bufanda al final, sino que aunque no me compren la bufanda, me están comprando la experiencia, ¿sí? Entonces miren cómo eso se convierte en una opción diferente de economía, y además ahí es muy bello porque eso ha sido una empresa familiar, que ya se les ha crecido tanto que han integrado otras familias, pero empieza como una empresa familiar. Entonces,
miremos que todos estos ejercicios sí van evolucionando, van calando en la gente y algo queda de cada uno. Esperemos que de aquí quede mucho. Bueno, entre el 2018 y el 2022, entonces empieza toda esta construcción en Galicia, no sé si ustedes han pasado, hay una clínica, hay una parte de apartamentos, de vivienda, pues, y la parte del Hotel Hilton. Esto no lo han abierto, la verdad no sé qué pasa en este momento, ya llevan varios años, mucho tiempo atrasados, pero el Hilton está ahí, ¿sí? Entonces ya por lo menos sabemos que está la construcción, ¿sí? Y la clínica creo que ya la inauguraron, o sea, ahí irán por partes. No sé si alguien tiene algo más que le pongamos a esta línea de tiempo, que nos haya faltado, pues seguramente faltaron muchas cosas, pero eran como los hitos grandes, los sucesos grandes que marcan el territorio y que han ido dándole crecimiento al turismo. O sea, Andrés nos quiere decir algo, lo escuchamos. Bueno, estos fueron como los últimos proyectos que había. Ay, Valeria, te escuchamos. Profe, no sé si usted lo mencionó, pero algo que también me parece importante, nosotros de las agencias de turismo, en el anterior año, la parte de la gobernación sacó lo de las caravanas turísticas, que pues también, la verdad no sé si usted lo mencionó, que nosotros visitamos en varios municipios de Risaralda y pues se dio como esta oportunidad a los operadores turísticos de que hicieran como varias experiencias, que vieran las experiencias y aparte de eso que la gobernación también le da como formación a los que prestaban los servicios como cafés, etcétera, para al menos como tener un speech para hablar y para poder vender su producto bien. Entonces eso también me pareció muy importante que pasó el anterior año y que digamos se podría como, no sé, como ver algo a disfrutar, porque eso aparte de que movía el comercio, las caravanas turísticas, era como si fuera una feria para el pueblo, entonces llegaban las personas, comprarían y nosotros los empleados turísticos llevamos la experiencia. Bueno, muchas gracias Valeria. Valeria, sí, muchísimas gracias. Sí lo mencioné, pero tú nos ayudas ahí a recordar que sí, es una forma de activar todo el municipio y es como una feria, tal como tú nos lo describes. Muchas gracias. Pero es que creo que el que tú mencionaste fue las caravanas turísticas que montó Uribe. No, lo empecé mencionando, pero después dije que se había quedado el nombre y que lo habían adoptado en los municipios como el... Sí, ajá, exacto, sí. Bueno, cuéntame. Las competencias ciclísticas que hicieron, sí, que terminaban etapa aquí en Belalcázar, sí, eso trajo mucho turismo porque la gente empezó, los fines de semana se empezaron a ver gente, pero así por montones subiendo en bicicleta. Y pues allí en el restaurante de Tabasco. ¿Eso fue en qué año? Es que, o sea, esos datos puntuales de Belalcázar los tengo para cuando hablemos de Belalcázar, pero sí, muchas gracias, claro, porque eso activó hartísimo, no solamente el turismo a Belalcázar por Belalcázar, sino que también conocieron el Cristo, gente que no lo conocía, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, lo de Belalcázar, pues ahí la clase que sigue es puntualmente de Belalcázar, entonces ahí sí, mejor dicho, los quiero inspirados. Andrés, ¿ibas a decir algo más? Ah, bueno. Listo, entonces estos son como los últimos proyectos de infraestructura que se han hecho en el eje cafetero. Dice Aeropuerto del Café Palestina para el 2028, o los que están en camino, ¿cierto? Por lo menos esa es una promesa de hace rato. Sí, porque eso cada rato nos dicen Santa Ana y que empezaron y que mentiras, bueno, pero ahí está planeado para el 2028 y leía yo mirando la historia de Belalcázar que a Belalcázar le convendría mucho la construcción de este aeropuerto, ¿sí? Bueno, Parque Mirador Las Cometas, lo tenemos allí con inauguración pero sin activación, ¿cierto? ¿Alguien sabe de ese parque? Sí. ¿Qué sabes tú? Cuéntanos. No sé qué está
solo sé que está en la Biblia. Pero eso no está abierto todavía. No, por eso te digo, lo inauguraron y hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegó. Entonces, miren que muchas veces estas inversiones en proyectos, o sea, no sabemos si van a seguir, si nos van a convenir, esperemos que sí, porque está muy cerca y ustedes si ven que ese parque, que eso se está moviendo, pues cómo los traemos un poquito más para acá y hacemos algo, ¿cierto? Parque Nacional Natural Nevado del Ruiz, Caldas y Tolima. Bueno, aquí se está haciendo se están adecuando pues toda la infraestructura del parque, ¿sí? Se están haciendo obras dentro del parque. Territorio Panaca, esto es un proyecto muy grande, ¿sí? Dice que está a 6 años. Esta iniciativa, cuya inversión se acerca, según datos oficiales, a los 896.200 millones, se desarrollará en 143,45 hectáreas. El proyecto turístico especial contará con diferentes atractivos para promover el cuidado de la naturaleza. Entonces aquí es como una ampliación de Panaca y hay una cantidad pues, de actividades diferentes a las que ya existen. Embarcaderos y senderos ecoturísticos en la región. Entonces estos son en varias partes, ¿sí? No pude encontrar exactamente dónde estaban. Sé que, por ejemplo, la Virginia también puede estar ahí, ¿cierto? Porque tenemos parte de río. Senderos ecoturísticos en todas las áreas naturales que hay en toda la región, ¿sí? Puede haber varios. Yo lo encontré así y no pude ampliar los proyectos, la verdad no los pude ampliar, no encontré más descripción en ese momento, ¿sí? Pero dije, bueno, por lo menos sabemos que están ahí los proyectos. Torres de avistamiento para impulsar el ecoturismo. Entonces, pues, en todos los lugares donde haya aviturismo. O por lo menos muchísimas variedades de pájaros, que sabemos que hay sitios que todavía no están visibilizados para la actividad, pero que existen los lugares con la biodiversidad, ¿sí? Recintos gastronómicos y espacios experienciales. Los espacios experienciales pues son sitios donde se van a desarrollar las experiencias, como lo que yo les decía de la seda, o por ejemplo como lo que hicieron en Quinchía, que en Quinchía ellos también convirtieron sus espacios para trabajar el oro y la plata, los convirtieron en espacios organizados y agradables para poder cobrar la experiencia del proceso, ¿sí? Y así no les compren el anillo, les pagan la experiencia. Eso es bien importante, poder saber dónde podemos desarrollar experiencias, porque es que no podemos pensar que solamente el producto nos va a dar dinero, sino que la experiencia hoy en día, que es tan importante, las emociones, todo lo que les hablaba Andrés, todo lo que les habló Lisset también, que lo vamos a tocar en otro momento, pues es lo que está buscando la gente, ¿sí? Es sentir, es experimentar, es despertar sentimientos. Eso es lo que está en este momento buscando muchísima gente. Y obras de infraestructura vial, como las vías del Samán en Risaralda. El Boulevard Turístico en Belalcázar, que sabemos que ese también es un proyecto que ustedes ya han escuchado muchísimo. Entre los proyectos en los que se invertirán 3.200 millones de pesos, fue lo que encontré en la noticia, en donde encontré esto. Para la destinación de estos recursos, el gobernador de Caldas y el alcalde firmaron convenios. Bueno, de ahí de esa página lo saqué. Entonces, no sé si de pronto, Andrés, ¿tú sabes en qué va esto? ¿Qué? Andrés está por allá. El bulevar. La segunda parte no avanzado. Oh. Bueno, pero lo tenemos como proyecto de inversión a futuro, ¿sí? Pues Bueno. está en el plan de esta calle, pero no avanzado. Listo. Bueno, en algún momento esta fue como la visión de cada una de las vocaciones turísticas de los departamentos. Entonces en Caldas tenemos tenemos el Nevado del Ruiz, la Feria de Manizales y el Festival Internacional de Teatro, que lo posicionan de todas maneras. Siempre hemos visto a Caldas como una ciudad muy cultural, además de su nevado, ¿cierto?
En Risaralda, el Aeropuerto Internacional Matecaña, naturaleza, el Santuario de Flora y Fauna Tunquimbaya. Siempre ha sido más vista desde ahí, desde la parte de lo verde, de lo natural, ¿sí? En Quindío, los parques temáticos son los que más desarrollo le han dado estos últimos años. Y en el norte del valle, porque acordémonos que también hace parte del paisaje cultural, entonces tenemos consolidación de algunos atractivos. En Cartago, por ejemplo, la Ruta del Bordado, porque ya hay una Ruta del Bordado, no sé si la conocen. ¿Sí la conocen? Es muy bonita, se las recomiendo. Esa es otra experiencia. Entonces ellos ya no venden el bordado, no venden la blusa, o sea, sí la venden, están en la quinta todos los almacenes de bordados, pero si uno va a un barrio que está en la Comuna 1, se llama, que fue donde empezaron a bordar ellas, donde aprendieron a bordar, y aquí está el río y las casitas ahí del río para acá, súper pegadas, es muy bonito, es súper linda esa ruta, yo la hice afortunadamente. Entonces ellos en ese barrio en pandemia se reunieron todos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en pandemia, no tenemos cómo generar ingresos, y empezaron a recoger pedacitos como una malla. Y entre todos empezaron a recordar con las abuelas las puntadas, pero en unas mallas grandes, y armaron unos murales de una malla como plástica, y allá están. Entonces ellos los guardan, y cuando va la gente a hacer el recorrido, los sacan y los colocan así visibles para los turistas. Y ahí están todas las puntadas, le cuentan la historia. Hay unas señoras que se integran y entonces hacen helados con las guayabas que les producen el guayabo del patio ahí al lado del río. Y la gente entra, le entregan un tamborcito así de pequeñito, todos sabemos un tambor que es, tamborcito para bordar, y un pedacito de tela. El tambor, le enseñan a bordar, y entonces las personas salen con su bordado felices y pagan por esa experiencia. Entonces vayamos pensando a ver cuál va a ser la nuestra. Bueno, dime. El Parque Cumarí lo mencionamos, sí, ese también lo mencionamos. Muchas gracias, Héctor Fabio. Eso significa que están atentos. Bueno, el Cairo es otro lugar precioso, no sé si lo conocen. El Cairo tiene una parte arquitectónica, un parquecito, pero precioso. Y es una subida, ¿sí? Pero es muy lindo, no creo que haya cambiado, por eso debe seguir siendo tan lindo. Y eso es, uno es entrando al Cairo, y una subida, pero impresionante. Y en esa subida paralelo está el sembrado de café en la ladera. Y ahí sí se ve de verdad la gente. Ahí dice uno, pero ¿cómo nace el café en esta falda? Porque es así subiendo, muy bonito. Bueno, Ulloa, que también hace parte de los municipios del paisaje cultural, y el Dobio, ¿sí? Pues entre algunos que están dentro del paisaje cultural. Bueno, aquí hay como algunos de los que hemos mencionado, algunas fotos para recordar. Miren que ahí está Ocumarí, que lo acabamos de mencionar, el terremoto, Expo Futuro, Panaca, el mariposario, el Meliá. Ve esa foto porque es, esa foto porque se coló allá. Bueno. Se coló. Sí, se coló. Se coló porque eso es Huila. Bueno, llegamos entonces, que yo les decía que había un resumen muy grande de lo que se ha logrado. ¿Por qué? Porque el paisaje cultural cafetero se le hace un seguimiento, y ellos tienen un manual con unos objetivos para ir cumpliéndolos, ¿sí? Y entonces en este informe pues nos dicen qué se ha cumplido o en qué va la tarea, para que nos sigan conservando esa declaratoria, si no, no la quitan, ¿sí? Ustedes van a ver esto como muy lleno de letra, pero imagínense que eran 104 hojas, y antes saqué solo lo de Caldas y resumí lo de Caldas, que era como lo que nos interesaba. Entonces dice, resumen del sexto informe de la Comisión Técnica Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, que detalla actividades y objetivos relacionados con la producción del café y el desarrollo de la comunidad cafetera. No voy a leer todo,
voy a mirar, vamos a mirar, y lo que a ustedes les llame la atención, pues si quieren también lo leen, si yo paso por encima. Pero la intención es como que entendamos en qué consiste y cuál es el seguimiento que está haciendo el informe. Entonces miren que aquí esta primera parte me parece muy importante. Dice, la minería y el monocultivo de aguacate son los principales amenazas actuales. Y ellos lo que están haciendo es generando regulación para poder controlar esa minería y esa siembra de aguacates. Yo sé que de pronto aquí mucha gente o ustedes conocen personas que han cambiado los cafetales por aguacate, ¿cierto? Y qué es lo que se está comercializando en este momento. Pero entonces trae una cantidad de consecuencias a nivel de los terrenos, de la productividad de la tierra, trae una cantidad de consecuencias, lo mismo que la minería, y por eso desde el paisaje cultural, desde toda la, ¿cómo se llama esto? La comisión técnica, entonces ellos están haciendo unos lineamientos, no para prohibir, pero sí para regular, para que no sea tan grande el daño ambiental, ¿sí? Dice, valoración del esfuerzo cafetero. Esa valoración del esfuerzo cafetero es muy importante porque lo tenemos como uno de los atributos, ¿cierto? Y estaba yo en una conferencia, en una charla antier, no sé si ustedes conocen a Carolina Saldarriaga, ella dio una charla en estos días en la universidad del paisaje cultural cafetero y yo dije, voy a ir a escucharla. No les voy a contar todo en este momento, pero les voy a contar lo que contó de este punto. Entonces, cuando yo hablo del valor del esfuerzo cafetero, ¿a ustedes a qué les suena eso? El valor del esfuerzo. De la colecta, de la recolección del café. De pronto ¿Qué más? Es como una enseñanza que tenemos desde muchos años de que toda la vida hemos vivido con el café. Y acabarlo así de pronto en un momento a otro, pues no sé, como aprender a valorarlo, no sé, no dejarlo como terminar. Bueno, pues la lectura que se hacía en este último análisis me llamó la atención porque yo nunca lo había pensado así. Resulta que decir valoración del esfuerzo cafetero, entonces nos lleva como al campesino que le tocaba muy duro, que madrugaba, que de alguna manera sufría con la producción del café porque no era fácil, porque eran familias grandísimas, porque tenía que alimentar a toda la familia, porque las jornadas eran largototas, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo tiene que ver como con todo el sufrimiento que implicó generar toda la cultura cafetera, porque eran los campesinos los que estaban sembrando el café, sufriendo esa producción, y entonces nos deja eso como un recuerdo un poquito amargo, porque fue sufrido, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese esfuerzo cafetero se busca que en este momento no lo mostremos tan sufrido, sino que lo veamos más como algo que pasó, sí, fue duro y todo, pero que no nos quedemos diciendo pobre campesino, ¿sí? Sino que, por el contrario, lo saquemos y lo hagamos relucir, lo hagamos brillar, ¿sí? Pero sin recordar como esa parte dura, difícil. O sea, no se trata de olvidarla, sino que esa parte hoy en día pues ya ha evolucionado de muchas maneras, entonces de pronto muchas veces ese recuerdo es el que hace que los jóvenes se quieran ir a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo recuperamos de alguna manera esos jóvenes que quieren estar otra vez en el campo, pero ya sin hacer ese esfuerzo, sino con toda la tecnología que hay hoy en día? Eso pasa, o sea, es como una realidad, no tenemos ni que olvidar ni que comparar, sino que son dos realidades que pasan al tiempo, ¿sí o no? Siempre estamos con la tradición, recordando al campesino, recordando su esfuerzo, pero sabemos que hay una evolución y que hay una tecnología y que se puede hacer con tecnología también, ¿sí? Bueno, dice que se busca mantener una caficultura competitiva y generar el desarrollo comunitario.
Miren que ahora el esfuerzo se ve desde esta parte de la evolución, ¿sí? Dice, se promueven fuentes alternativas de ingresos, cafés especiales y turismo. Entonces ya no es solo sembrar el café y venderlo, sino ¿qué hago más? ¿Qué saco de esta producción del café que lo cotice, que lo haga ver muy bien, como todos los cafés especiales, por ejemplo? Eso es completamente algo relativamente nuevo, ¿cierto? Toda la parte de los cafés especiales y el turismo alrededor de la cultura cafetera. O sea, ya no solamente están en las fincas allá encerrado el campesino cultivando, no. De alguna manera el café se nos volvió un espectáculo. Por los cafés especiales y por el turismo, ¿sí? Se busca lograr una caficultura joven, productiva y rentable. Entonces, ¿qué pasa con las familias que fueron los papás cafeteros, pero qué pasa con los hijos hoy en día? Están en la finca, están al frente de esa cultura cafetera, la están cuidando o se fueron a estudiar otra cosa, con intención de volver o con intención de irse. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes qué han visto? No han vuelto. No han vuelto. Se quedaron. ¿Y qué pasa con la finca? Ah, bueno, ustedes ya nos contaron qué pasa con su finca. Pero entonces, por ejemplo, en esa charla decían, si ellos vuelven, ya no quieren sino saber de café, sí, exacto, sí, ya no quieren saber, no se quieren untar de tierra, esa es la expresión, sí. Bueno, pero necesitamos esa caficultura joven. Número de hectáreas sembradas de café, 94.137, con una disminución del 1% respecto al año anterior. Estos son ya estadísticas que genera puntualmente el informe. Área tecnificada joven, bueno, total de café sembrado, no voy a leer muchas cifras porque ustedes las van a tener ahí. Caficultores que reciben extensionistas, entonces los extensionistas siguen visitando las fincas. Eso es importante porque eso garantiza que los cultivos sigan, que las personas que están en la finca conozcan cómo evoluciona todo si están los extensionistas visitándolos. Pues muchas veces por televisión el único extensionista que conocemos es el profesor Yarumo, ¿cierto? Los que no somos cafeteros. Pero obviamente detrás de él hay una cantidad de personas que lo hacen. Bueno, densidad promedio de los cafetales superior al promedio nacional. Porcentaje de variedades resistentes se mantiene en un 86%. Miren cómo le hace seguimiento esta entidad a todo lo que pasa alrededor del café. Porque con eso entonces ellos pueden deducir después, sí, podemos decir que la cultura cafetera se conserva o definitivamente se está acabando o no hay gente frente a ella o las familias están yendo. Esto es para sacar todas esas conclusiones, ¿cierto? Este promedio de los años, edad promedio de los años del café, 5 años menor que el promedio nacional, que es de 6.8, o sea, con relación a, me imagino que es a departamentos como Santander y Huila, por ejemplo, ¿sí? Que son los otros cafeteros. Aquí nos habla de la capacitación en emprendimiento y gestión empresarial. 388 aprendices capacitados en barismo. Imagínense, ya no es en cómo se siembra, sino en barismo. Una cantidad de gente aprendiendo de cafés especiales. Proyectos de emprendimiento implementados, 78 unidades productivas creadas entre el 2023 y el 2024. O sea que hay una cantidad de cosas nuevas alrededor del café, bares donde venden café o cafés especializados, ¿cierto? Aquí en el municipio hay varios ya cafés especializados. Y eso que a veces yo digo, aquí cerquita no hay un cafecito, aquí cerquita. Entonces todavía me hace falta uno aquí cerquita. Bueno, inversión en educación y capacitación, más de 2.774 millones en programas de educación y formación. Estoy hablando de Caldas, o sea, esto no es solo para la casa, sino todo Caldas. Proyectos educativos y productivos, 10 proyectos educativos y 18 productivos implementados en Caldas. Mejorar la infraestructura y la conectividad. O sea, en esto nosotros también deberíamos ser un poquito auditores y decir, consigámonos este proyecto de manejo, ¿cierto?
los objetivos y hagámosle seguimiento a ver cuánto le está llegando a Belalcázar. Les digo que lo busqué por todas partes y no pude saber exactamente cuánto era lo de Belalcázar. Entonces, no sé quién maneja esa parte del paisaje cultural, esa inversión del paisaje cultural aquí. Sería chévere investigar qué tanto le está llegando a Belalcázar de esto que le llega a Caldas, ¿cierto? Número de viviendas rurales mejoradas, 137 viviendas en Caldas con un diseño arquitectónico tipo cafetero. O sea que miren que ahí se está rescatando de alguna manera la arquitectura, porque si se pierde es uno de los atributos que nos da la declaratoria, y si se pierde pues entonces no tendría sentido tener la declaratoria. Zonas Wi-Fi activadas, inversión 1.700 millones en conectividad digital. Promover el emprendimiento turístico sostenible. Se busca implementar proyectos que resalten los valores culturales y naturales de la región. Inversión en promoción turística, más de 1.150 millones por parte de las cámaras de comercio. Entonces, por ejemplo, las cámaras de comercio, miren qué importante. A través de las cámaras debería haber inversión para emprendimientos turísticos. Proyectos turísticos sostenibles implementados, 11 proyectos finalizados con una inversión de más de 4.300 millones. Capacitación en turismo, 41 aprendices graduados como tecnólogos en guianza turística. Esto puntualmente pues le corresponde al SENA, que son los que siempre han sacado los guías. Empresas autorizadas para uso de la marca PCC. ¿Ustedes conocen aquí de pronto personas que tengan la marca PCC? Esa capacitación se hizo en algún momento y les daban en madera, y en la entrada de las fincas colocaban PCC. O sea, es una marca registrada que tenemos y que deberían tener todas las empresas que trabajan en esta región. ¿Sí? Dime. ¿Y eso cómo se adquiere o cómo se solicita? Pues yo te cuento que pero te estoy hablando del 90 y... No, mentiras. Bueno, algún curso que yo hice, yo me acuerdo que había varios finqueros y les dieron la plaquita. Pero yo creo que eso fue una capacitación de la Cámara de Comercio. Sí. Bueno, desarrollo de la cadena de cafés especiales, prácticas sostenibles y diferenciación en el mercado. La Federación Nacional de Cafeteros promueve la producción y comercialización de estos cafés a través de diversas iniciativas. Entonces vemos que pues hay mucha cantidad de puntos de café especial en este momento y cada vez más, ¿cierto? Cada vez la gente aprende muchísimo más. Fomentar la asociatividad. El 95% de las 38 asociaciones del PCC se dedican a cafés especiales con 3.847 miembros. Participación femenina, esto me parece súper importante, miren. El 47% de las asociaciones son de mujeres. Certificación, hay 14.201 fincas certificadas. En 4C, busqué que era 4C y resulta que es una certificación súper especializada para el café, ¿sí? 1.412 en Rainforest y 67 en CAFE. Entonces, esas son certificaciones que ya tienen los procesos en cada finca y que los hacen directamente pues desde la Federación Nacional de Cafeteros. Proyectos de mujeres en Caldas, se paga un sobreprecio, o sea, el solo hecho de ser mujeres, el paisaje cultural cafetero ya tiene un sobreprecio. Y de pronto seguramente muchas veces las mujeres que trabajan con el café ni lo saben, ¿sí? Por carga a mujeres caficultoras de Caldas. En la plataforma Cafix facilita la exportación del café. Cultura cafetera y patrimonio, tradiciones culturales que se transmiten de generación en generación, educación y valorización, publicaciones y socializaciones. Entonces todo lo que se escribe de las tradiciones, de cómo se transmiten de generación en generación, todos estos diplomados que quedan escritos, todo lo que, por ejemplo, Andrés aporta desde sus libros, publicaciones, ¿cierto? Todo lo que se ha hecho motivado muchas veces por la declaratoria. Porque hay gente que a partir de la declaratoria ha querido escribir, ha querido aportar a toda la región. Intervenciones culturales, se han invertido más de 540 millones en centros culturales y proyectos de difusión del patrimonio. A veces ni los conocemos, no sabemos qué existen o cuáles son.
Ley 2323 promulgada para incluir el PCC en los planes de desarrollo territoriales. Miren esto qué importante. Sabemos si el plan territorial tiene incluido, por ejemplo, el desarrollo cultural de Belalcázar, cuáles son los proyectos que hay. Entonces, esto me pareció importante porque yo dije, es que son los mismos que viven en el municipio, que se tienen que apropiar y que tienen que apersonar de esto y saber en qué está y qué les corresponde a ellos, porque seguramente ahí están involucrados todos, ¿cierto? La participación de la comunidad en la valoración y difusión del patrimonio cultural. Emprendimientos culturales. Se han apoyado proyectos de emprendimientos relacionados con el patrimonio en una inversión de 36 millones. Eventos culturales. Se han realizado múltiples eventos y capacitaciones para promover la cultura del PCC con una inversión total de 11.000 millones. Fortalecimiento. Miren todo lo que se hace a nivel cultural. Pues se supone que se ha hecho todo esto, ¿cierto? Hasta los conciertos, hasta las exposiciones de ferias artesanales y todo eso, pues eso hace parte de nuestro patrimonio cultural y cómo lo estamos mirando. Miraba también yo en esa capacitación que estuve antier, que muchas veces nosotros utilizamos la parte arquitectónica solamente como fondo escénico. Tomamos la casita y la dejamos ahí como foto, pero nunca la involucramos en el relato, nunca la involucramos de hablar de todo lo que implica la historia de esa casa, de toda la narrativa que hay ahí, ¿cierto? O sea, nos dedicamos, por ejemplo, a promover el café, y promovemos el café con la foto de la casa linda atrás, pero no hablamos nada de la casa, a eso me refiero. Entonces, toda esa parte de apropiarnos como de todo lo que tiene que ver con el paisaje e integrarlo. Otra cosa que me ha llamado la atención en estos días es que muchas veces, si a nosotros nos preguntan cuáles son nuestros recursos naturales, nuestros recursos que tenemos, empezamos a mencionar una cantidad de animalitos, ¿cierto? Una cantidad de biodiversidad, bueno, muchas cosas. Pero nunca decimos el paisaje cultural cafetero es nuestro mayor recurso. Y ese es nuestro recurso. Y ese es el que deberíamos tener como muy seguro y saber que se diversifica en muchas formas, pero que nuestro recurso es el paisaje cultural cafetero. Eventos, bueno, vamos por acá, ¿cierto? Proyectos de inclusión. Se han sembrado 70.260 árboles y se han capacitado 351 mujeres en sostenibilidad. Continuidad generacional. Súper importante y muy triste a veces cuando nuestros hijos se van. Yo misma soy víctima de eso, o sea, yo siento que mi hija se fue muy chiquita y que no alcanzó, a pesar de que quiere mucho su Colombia y todo, pero no alcanzó a aprender tanto como para ser la embajadora que yo quisiera que fuera donde está. Y eso es grave porque, claro, se van cada vez más rápido. Entonces no alcanzamos como a entregarles todo lo que quisiéramos, al menos para que fueran unos buenos embajadores. Eso es importante. Continuidad generacional. Se han implementado programas educativos en 66 instituciones para promover la cultura cafetera entre jóvenes. Bueno, me acuerdo que desde que se hizo la declaratoria, eso sí fue muy puntual, que empezaron a darnos en las universidades cátedra UNESCO, en los colegios hablar de PCC por todas partes. De alguna manera, pues sí se ha implementado esto como cátedra educativa en muchas instituciones. Mejorar las condiciones de salud de los caficultores. Ahí decía, por ejemplo, que había campañas para la parte visual. O sea, después de que dice ese rengloncito, está toda la descripción de cómo es que se ha mejorado la parte de la salud. Por eso les digo que esto es un brochacito ahí en el informe, creo que está en la última. Proyectos de sostenibilidad y conservación, mejorar la calidad de vida de los caficultores y la sostenibilidad ambiental a través de alianzas estratégicas. Se han sembrado 69.868 árboles en sistemas productivos de café para capturar oxígeno. Proyectos como Nestlé y la Federación Nacional de Cafeteros buscan diversificar ingresos y proteger ecosistemas. Se han implementado herramientas de manejo del paisaje de la cuenca del río Chinchiná, impactando 214,44 hectáreas. Esto se llama el plan de manejo, o sea,
Si ustedes buscan el plan de manejo, ahí están los objetivos, las actividades y lo que se ha ido desarrollando. Y después de ese plan de manejo que aparece en un cuadrito muy sencillo, ya empiezan a hablar del informe, que es este largo, resumidísimo que les estoy mostrando. La Corporación Autónoma de Caldas ha formulado programas y proyectos para la sostenibilidad ambiental en el PCC. Se han destinado aproximadamente 2.885 millones a diversas actividades de conservación y educación ambiental. Se han registrado 13.274,45 hectáreas protegidas bajo figuras de parques nacionales naturales y reservas ambientales. Aquí, por ejemplo, miren que ya lo que pasó es esa partecita pues del informe, que en la última página, en la última diapositiva, está la referencia bibliográfica por si alguien quiere mirar bien todo el informe, ¿sí? Aquí dice recomendaciones del Departamento Nacional y dice señala la falta de definición de fuentes de recursos para implementación de la política del PCC. O sea que todavía faltan recursos, hay muchas cosas que no se han integrado a las políticas de los departamentos. Se recomienda establecer proyectos estratégicos regionales y coordinar con el Gobierno Nacional para asegurar la financiación. Faltan recursos definidos, necesidad de proyectos estratégicos, o sea que todavía hay muchas cosas por hacer y ustedes pueden de pronto generar muchísimos proyectos con base en los objetivos que tiene el plan de manejo, porque es lo que hay que mirar para hacer un proyecto. ¿Qué busca el plan de manejo? ¿Qué podemos hacer nosotros como proyecto para adquirir, para poder traer recursos? Importancia de incluir el PCC en las mesas regionales de competitividad, promover la cofinanciación de programas a nivel territorial, asistencia técnica de planificación y avances de proyectos. El plan de manejo, que es el que yo les digo, el plan de manejo del PCC busca conservar y apropiación del paisaje cultural, promoviendo el bienestar económico y social de sus habitantes. Entonces, pues, eso les quería dejar como esa espinita para que ustedes investiguen muy bien qué hay en ese informe, en ese plan de manejo para ustedes y qué pueden hacer. Aquí están las referencias de esta primera parte de las diapositivas. Vamos a salir entonces a un descansito, vamos a parar un ratico. Muchas gracias por la atención. En esta segunda parte de hoy, entonces vamos a empezar a hablar ya de Belalcázar, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros de la historia de Belalcázar? Me imagino que saben mucho desde el colegio, ¿no? Que no. En el colegio no se llama historia del pueblo. ¿No? ¿Y por qué? Vamos a retomar un tema de lo que nos habló Andrés y es la parte de tematizar, porque acuérdense que estamos en esa primera parte de empatizar. Y cuando hablamos del paisaje cultural cafetero, recordamos la parte de caracterizar todo lo que hay dentro del paisaje. Hoy vamos a recordar esa segunda parte de empatizar, que es tematizar. ¿Quién se acuerda que es tematizar? Todos estuvieron, ahí están los apuntes, díganme pues, cuéntenme. Tematizar es pues empezar como a todo lo que son los temas, de lo que se va a tratar, de cierto, lo que estamos hablando, lo que se esté proponiendo, ¿cierto? ¿Qué más es tematizar? A ver, porque no, Andrés se va a poner a llorar porque perdió el tiempo. ¿Quién se acuerda que es tematizar? Nos vamos a acordar entre todos entonces. Esto no es lo que dice Andrés, es lo que yo entendí, ¿cierto? De lo que dice Andrés. Tematizar. Tematizar, sí. Entonces yo coloqué acá, se refiere a la práctica de diseñar actividades turísticas que giren en torno a un tema específico, ¿sí? Este enfoque busca enriquecer la experiencia del turista al integrar elementos culturales, históricos, recreativos o emocionales que le den un sentido único y memorable a la actividad. O sea, de todo lo que explicó Andrés, pues esto es como lo que yo resumo acá un poquito para no volver a decir lo que dijo Andrés, pero para recordar un poquito que hoy vamos a estar hablando de la historia de Belalcázar, pensando en la parte de tematizar.
La tematización permite crear experiencias significativas. Al conectar las actividades con un tema relevante se logra una mayor conexión emocional con los turistas. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de Guática, seguramente la seda debería ser el tema de tematización de todo el municipio, porque es algo que los caracteriza a ellos mucho, ¿cierto? Que cualquier persona que hable de seda puede decir, eso se relaciona con Guática, ¿sí? Resaltar la identidad local. Se pueden incorporar aspectos únicos de la comunidad anfitriona como tradiciones, gastronomía o historia, y permite también innovar en la oferta turística. La tematización fomenta la creatividad y la diferenciación en el diseño de actividades. ¿Es posible poner acá un video, don Juan Pablo? O sea, hay sonido. Entonces, hay un municipio en el Valle que se llama Sevilla. ¿Todos hemos escuchado hablar de Sevilla Valle? Sí. ¿Qué sabemos de Sevilla Valle? Nada. Bueno, yo les cuento. Sevilla hace parte del paisaje cultural, ¿cierto? Es cafetero, como nosotros, ¿sí? Tiene una cantidad de aves representativas y de animales mamíferos representativos. Tiene un evento muy famoso para ellos como municipio, que lleva mucha gente, mueve mucha gente. Nadie sabe qué es. Se llama el Festival Bandola, al que quedan cordialmente invitados. Para mí el mejor festival de Colombia, al menos. Es un festival que recoge la gente, las familias, los abuelitos, los niños, los jóvenes, todo el mundo, porque la música del festival no es música colombiana, como sí es el festival del Mono Núñez, por ejemplo. No, aquí hay música para todo el mundo. Aquí, por ejemplo, fue la primera vez que se presentó Aterciopelados, se presentó en Sevilla. Ahí, cuando nadie los conocía, y al otro año empezaron a ser famosos. Aquí se presentó Herencia de Timbiquí y al otro año empezaron a ser famosos. O sea, es un ¿cómo se llama? Un trampolín, una plataforma para grupos que después se vuelven famosísimos. Y es gratis y es en la plaza. Entonces la gente, es un festival muy lindo, muy sano, muy familiar. La gente saca la sala de la casa, saca la sala, literalmente. Saca las sillas de la sala y se sienta en la plaza con los niños, con los abuelitos, con todo el mundo a escuchar buena música hasta que amanece. Porque así es, de toda la semana hasta que amanece. Resulta que este festival lo empezó a hacer una familia donde todos les gusta la música. Yo creo que no son músicos, pero les gusta la música. Tocan guitarra, tiple, de todo, ¿cierto? Y tienen un grupo que se llama Bandola. Ellos tienen muchas canciones, pero la función de ellos en el festival es crear como hermandad, como que todo el mundo se conozca, como que los niños crezcan con una cantidad de valores lindos alrededor de las canciones que ellos componen, que son muy humanas, que son muy de valores. Entonces, ellos tematizan todo el municipio cuando va a empezar el festival, pero además de tematizar el municipio, eso ha creado ya una identidad tan grande que ustedes en el municipio ven este símbolo por todas partes. ¿En qué consiste la tematización del festival y del municipio? Un artista quiso regalarles los animalitos que los representan. Entonces hay pájaros en las avenidas, en los andenes, preciosísimos, de un artista, ya los van a ver. Ellos tienen una canción que se llama El Árbol Amarillo. Y El Árbol Amarillo es una canción que se aprenden desde el colegio los niños pequeñitos y que cuando empieza el festival todo el mundo la canta, todo el mundo se la sabe y entonces la gente se pone papeles amarillos en la cabeza, los árboles los visten con flores amarillos, todo el mundo coloca banderas amarillas, la gente se viste de amarillo por una canción que compusieron y que invitó a tematizar todo el municipio. ¿Por qué les quiero compartir esto? Porque lo que quiero es que pensemos en, no sé si ustedes me pueden ayudar ahí, chicas, que ustedes saben manejar el Mendeley, ¿cómo se llama eso? Que dan palabras y van quedando ahí todas las palabras.
es que no me acuerdo cómo se llama. Ayer nos acordamos Camila y yo y no pudimos acordarnos que... Pero es una plataforma. Una plataforma donde ellos pueden ir poniendo Miro. palabras. No se llama Miro. ¿Será esa? Es como esta. Que todo... Ah, no, esa es otra. Bueno, pero bueno, nos puede servir hasta el tablero. Entonces, lo que yo quiero es que pensemos todos en qué es lo que identifica Belalcázar y que nos quede un gráfico hecho de qué identifica Belalcázar, porque yo no voy a diseñar el guión con ustedes, lo va a diseñar Vivi. Pero cuando ustedes lleguen donde Viviana, pues tienen que tener todos los elementos para entregarle a ella para que ella tenga con qué trabajar con ustedes, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar este video. ¿Ya tiene sonido? Bueno, entonces pues ahí lo que veíamos era cómo ellos han logrado que la gente se apropie de una cantidad de símbolos. Y ahí detrás de ella pues estaba la bandola, que es del mismo artista que ha hecho pájaros que representan la región. Así como esa bandola ha hecho pájaros por los andenes. Y también hay un miquito, un monito, ¿cómo es que se llama? El mismo de aquí, el aullador, también está ahí en las calles. Entonces vemos cómo ellos tienen toda esta simbología y el árbol amarillo definitivamente se lo apropiaron. Ese evento que seguía ahí, lo que es el Carnaval de los Abrazos, todo el mundo, las familias si tienen una canción para los abrazos, pero todo el mundo sale disfrazado de amarillo al Festival de los Abrazos. Es una cosa impresionante, de verdad que les digo que es de lo más bonito desde el concepto, o sea, que esté un festival integrado por los niños, los abuelitos y todo, y que todo el mundo tenga esa claridad de la simbología de lo que los une, a mí me parece de verdad algo muy bonito, que ojalá todos pudiéramos encontrar qué es lo que nos une, qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos hace sentir orgullosos, y que desde los niñitos lo supieran. Pero nosotros... ¿Cómo? John, te escuchamos. John. Buenos días. Ah, súbele un poco. Sí, perfecto. Que allá también se realiza un festival de parapentes internacional y ese evento también es una oportunidad de conocer una experiencia. John, ¿nos puedes repetir por favor qué fue que se cayó el sonido? Sí, claro, con mucho gusto. Que allá en Versalles también se realiza un festival de parapentismo internacional. Estamos escuchando. Que sería muy interesante para que se pudiera conocer esa experiencia. Muchas gracias, John. Bueno, resulta que cuando hicimos el otro curso, nosotros sacamos aquí algunas palabras que nos identificaban o que ustedes mismos aportaron. Y yo quiero que hoy las recordemos. Yo me fui hasta esas diapositivas de hace mucho rato, eso fue en el 2023, creo, lo hicimos. Y como aquí no están sino, yo creo que solamente Natalie y don Juan Pablo de ese momento, Martica, ¿sí? Sí. Sí estaba usted en ese momento, sí. Entonces en ese momento, ustedes recuerdan que sacamos unas hojas grandes y que cada uno en unos grupitos hicimos esta labor. Y entonces sacamos algunas cosas que tenían que ver, unos elementos que tenían que ver con el paisaje cultural cafetero, pero que eran muy nuestros. Yo voy a pedirles que nos sigan contando, yo no sé si de pronto, chicas, ustedes me quieren ayudar copiando las palabras que ellos digan por ahí en algún lado y después las integramos a esta presentación para que ya las tengan. La ruta Amaranto, ¿eso qué es? ¿Qué es la ruta Amaranto? La ruta Amaranto era algo, yo no tengo pues bastante conocimiento, pero lo que he escuchado es que es algo que viene desde Cerritos, de las casas, San José, Risaralda, Anser, creo. Ah, bueno, entonces esa, pero ya existe, ¿sí? Existe como teóricamente. No es un funcionamiento, no es nada que tenga que ver con eso, solamente como una teoría que hay sobre eso, es lo único que he escuchado.
Bueno, yo voy a leer las palabras completas, pero esto yo no sé si acá hay cosas que realmente nos identifique o que ustedes me digan, definitivamente se nos ocurre esta palabra o a partir de esos elementos lo que nos identifica es esto, ¿sí? Vayan pensando. Entonces tenemos el jeep que hace parte de todo el paisaje. ¿El jeep sí? Sí. Entonces el jeep. Bueno, el paisaje cafetero, los arrieros, la gastronomía, pero ¿cuál gastronomía? ¿Cuál es de nosotros de verdad? De Belalcázar de verdad, única, aquí, solita. La corriente. ¿La qué? La corriente. Pues si hablamos de un plato típico. de la casa. Si hablamos de un No. Bueno, Martica, ¿qué dice? La mojarra. La mojarra, entonces ponemos la mojarra. ¿Qué más tenemos de nosotros solitos? Que puede ser un dulce pequeñito, pero si es de aquí solamente, pues es de aquí. Lo que hizo aquí hay una señora, doña Cruz, ella hace torta de guasca de plátano, ella hace muchas cosas con las guascas de plátano. Con las bastas. Entonces, También hay una señora que hace unas gelatinas muy ricas, de pata. de pata, sí, blanca. Pero yo no sé, ya como que no la volví a sacar, porque eso era, pero rico. La gelatina blanca de Gloria Silva todavía las hace, claro. Sí, Sí, y adoro. Yo paso y le compro. Bueno, las fiestas del paisaje, ¿sí? Sí, son ricas. Ya que el paisaje, no pongamos las fiestas del paisaje, sino el paisaje es lo que nos identifica, por todas partes, ¿cierto? Ese sí es súper de ustedes. Bueno, el café obviamente ya lo pusimos allá, las formas de cultivar el café, pero esto hace parte de los atributos, la arquitectura es bien propia, el transporte de mulas, desaparecido, entonces ese es memoria, bueno, vías del ferrocarril también es memoria, danzas, ¿hay algo de danzas que sea propio, algún baile? No. El bareque, la tapia, entonces más el bareque, listo. Aquí dentro del paisaje cultural cafetero, ¿qué más podemos colocar? Otras palabras, otros elementos que ustedes digan son nuestros, no más. Las casas en lata, Casa. ¿Sí? Pues que se llama, ¿Verdad? Técnicamente se llama bareque metálico. Ah, bareque metálico. Que es la estructura pues, de bareque Y la lata. Reforzamiento con el zinc. Y algunas casas el zinc viene marcado, contramarcado, con diseños. Uh-huh. yo creo que Ahí en ese paisaje cultural cafetero no entra el encuentro habanero. ¿Qué es el encuentro habanero? Es que acá tenemos diferentes fiestas. Sí. Aparte de las fiestas del paisaje, tenemos lo que son las fiestas de La Habana o el encuentro habanero, el festival gastronómico en San Isidro, las fiestas de la juventud, tenemos las fiestas de la Virgen en diciembre y tenemos fiestas navideñas. Sí. Lo que pasa es que acuérdense que estamos buscando la tematización. La Semana Santa. Entonces, estamos buscando un motivo, un tema para tematizar en cualquier momento que necesitemos. Entonces, por eso necesitamos esos elementos puntuales, así como en Sevilla tienen el árbol amarillo. El árbol amarillo da para tematizar todo, ¿sí? hay mucho árbol amarillo muy lindo. Pero por eso, ¿qué es lo de ustedes que los identifica? ¿Cuál es el árbol? ¿Cuál es no sé, la comida? Tenemos que poner ahí todas las palabras y después pensarlo. Valeria, te escuchamos. Belalcázar tiene como un eslogan, o sea, pues es como de otros municipios como el plan de Colombia, Baloa, somos el balcón del paisaje. el balcón del paisaje. Eso sí. No, el paisaje sí es clarísimo. Balcón del paisaje, ese es el eslogan. ¿Qué nos dijo que le pudiéramos compartir? Pero que compartir. El balcón del paisaje, ese es Valeria. Sí. Otra cosa que yo he visto, profe, es
Por ejemplo, que hay mucho y la tienen en la mayoría de las casas, en los balcones, son las orquídeas. Las orquídeas. Son espectaculares. Sí, entonces coloca orquídeas. La catleya. Claro, en tiempo de adolescencia, uno se recorre toda esta cordillera aquí a lo largo San José, Eso. Anserma, Risaralda, todo eso, y eso es una cantidad de flores, orquídeas al lado de Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Listo, entonces las orquídeas, súper bien. Sigamos con las otras palabras y ahí nos vamos acordando de eso. Eso es muy importante, hacer el ejercicio de caminar y mirar qué es lo que más veo, qué es, no sé, cuál es la ropa que más se ponen las señoras, todo lo que nos podamos acordar que nos pueda identificar en un momento dado. Cultura local, entonces habíamos colocado mitos y leyendas, el duende, el caballo de 3 patas y la llorona. Me acuerdo que en ese momento eso fue lo que ustedes dijeron. Resguardo indígena, que la chica que estaba viniendo del resguardo nos contaba que había un árbol que tenía, ¿qué era lo que tenía ese árbol? El bálsamo sagrado, eso, el bálsamo sagrado, que era algo que salía de un árbol. Bueno, ferias artesanales, historias y tradiciones, antiguos caminos de herradura, el museo arqueológico. Que hay de pronto ahí un elemento o que no esté ahí o que nos haga falta, sigamos pensando. Los bienes comunes, ya pusimos el paisaje que sigue siendo el más importante, las semillas antiguas o las semillas que todavía se custodian por ahí, los miradores que hacen parte obviamente del paisaje. El aguacate decían en ese momento, el plátano, la guama, entonces coloca por ahí la guama también, ya la colocaste. Entonces, ya que sí estás copiando las palabras. Bueno. La fauna, ¿cuál es el animalito que más vemos? El barranquero. El guatín está, el ya está, se meten por aquí por las calles, las culebras buscando comida. Las culebras, Profe, a la casa llega. usted ahorita decía que eso lo vieron hace 2 años, en el 2023, y a mí me parece que ese tema lo vimos el año pasado. El año pasado, sí, yo creo que sí. Yo creo que van en las clases porque yo veo que todo eso fue lo que hicimos ahí. Bueno. Entonces fue el año pasado. Sí, fue en el diplomado de artesanía y gastronómico. Ahí fue donde hicimos Imagínese. La guayaba. Aquí La guayaba también es de la mucho. Bueno, coloca la guayaba. La guayaba dulce. Las fuentes hídricas, entonces ahí dice charco negro, frutas y verduras, pero es que poníamos todo muy general y aquí necesitamos puntual. ¿Cuál fruta, cuál verdura? ¿Cuál es la que más se ve? La cebolla larga y el cilantro. Y la naranja, la mandarina. Ajá. la guanábana. Sí, la guanábana. No hay mucha fruta. Guadua y bambú, dice por ahí. La guadua también es de muy acá. Bueno, y allá teníamos trapiches, paneleros, ¿ves? Se corrió. Lagos de pesca, cáscara de cacao, cáscara de café, huasca de plátano, que ustedes ya la mencionaron, y el totumo, ¿sí? ¿El totumo no? Bueno, no, dejemos solamente lo que es mucho y es muy evidente y nos identificaron. No vamos a repetir la misma lista, sino lo que realmente esté ahí. Bueno, entonces esas palabritas las vamos a dejar ahí. Cada vez que se nos ocurra una palabrita, le decimos allá que para que nos la escriba ahí, por favor. Los congolos, hay hartas, ¿sí? Los congolos y los chochos, que esos son semillitas. El congolo. El congolo que jugábamos de niños, lo calentábamos. Y chácate. El congolo de niños lo calentábamos y lo poníamos a los hermanitos, a los amigos. Ah, qué belleza de juego. Bueno, entonces llegamos a la historia de Belalcázar.
Chicos, yo saqué esta información pues de la página de la alcaldía, algunas cosas del libro de Andrés que él lo retomó de libros pues de acá de la biblioteca, de allá de la Casa de la Cultura. Entonces cualquier cosa que vean que de pronto es mentira, pues el mismo me dicen, ¿cierto? Porque fecha de fundación 29 de noviembre de 1888. Todo esto es para que vayamos echando para atrás y digamos, a ver en la historia qué elemento hay que podamos traer para la tematización. Aquí vamos a recordar todos un poquito de esta historia de Belalcázar y ahí, o sea, es subirnos a ese barco de Belalcázar para que nos apropiemos. Ya sabemos que estamos en el paisaje cultural cafetero, ahora vamos a entender que estamos aquí en Belalcázar. Fundadores Bartolomé Chávez y Pedro Orozco. Erigido municipio entre 1911 y 1916. ¿Por qué coloqué esas dos fechas? Porque encontré unos datos que decía que eran en este año y otros en el de allá. Entonces coloqué los dos. Dije, no sé cuál es el real, pero encontré los dos datos. O sea que hay que verificar cuál es realmente. Pues, profe, en ese orden de ideas, la ordenanza es del 11 de abril de 1911, 17 de abril de 1911, cuando Belalcázar se elige como municipio. O sea que quitamos la del 2000, la del... Bueno, pero... Héctor Fabio. Héctor Fabio, te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Gracias. Ah, el padre. Un libro que se llama Caldas, que es de la Academia de Caldense de Historia y sí ratifica el 11 de abril de 1911. Pero encontré el otro dato igual. Y el otro dato era, bueno, no, sobre todo ese dato que es el que ya citaron. Ya aparece ahí los fundadores, Pedro Orozco, pero también señalan como otros fundadores. Bartolomé Chávez, Climaco Pizarro. El Climaco Pizarro, sí. Listo. Pedro Orozco, doña Rafaela. Bueno. Gracias. A usted, padre, muchas gracias. Bueno, seguimos. Dice que los nombres que ha recibido Belalcázar son el País de las Ansermas y Balcón del Paisaje. País de los Ansermas. Bueno. Eso encontré en los libros, por eso les cuento. Bueno, es que digamos que ahí con el tema del País de los Ansermas, el País de los Ansermas hace parte pues de la región. 400, 1500, etcétera, de la comunidad indígena Anseas. Ajá. Y en los Anseas pues venían desde lo que era Quinchía hasta casi lo que es Belalcázar, hasta abajo hasta la Virginia, que antes se llamaba Supinga. Que era la frontera con el país de los Quimbayas. Ajá, entonces está el país de los Ansermas y el país de los Quimbayas y la frontera de la Virginia, el antiguo Supinga. O sea que hacía parte. Que hacía parte, pero estamos hablando de 1300, 1400, 1500. El nombre indígena de ese terreno era Sirichá, ¿cierto? Sirichá era el nombre indígena de Belalcázar. De ahí pasa a llamarse La Soledad. Corregimiento, primero fue una fonda, La Soledad, pasa a ser corregimiento La Soledad y pues en 1911 que pasa a ser Belalcázar. Listo, muchas gracias. Sí, como aprendemos de rico, por eso yo solamente los pico y ustedes me acaban de contar. Pues esto como de gentilicios o apodos que exacto, también, sí son. Porque también se llamó Mirador de Caldas, que ya luego pasó a ser Balcón del Paisaje, que ese Mirador de Caldas entonces se lo atribuyó San José, que ahorita es San José Mirador de Caldas, pero antiguamente le decíamos a Belalcázar Mirador de Caldas. Y al último quedó como Balcón del Paisaje. Y ese Mirador de Caldas se lo ganó San José. Allá a San José. Listo, no, pero el Balcón del Paisaje me parece precioso. Sí. Bueno, está ubicado al suroccidente de Caldas, tiene una temperatura de 18 grados centígrados, una altura de 1.632 metros sobre el nivel del mar, una superficie de 114 kilómetros cuadrados, está a 55 kilómetros de Pereira y a 75 kilómetros de Manizales. Esos son datos pues ya como generales, ¿cierto? La historia de la fundación de Belalcázar empieza el 29 de diciembre de 1880 con la compra que hizo el salamineño Rudecindo Ospina
de 2 grandes lotes baldíos. El primero se extendía desde el río Risaralda hasta la Cuchilla del Alcázar y el segundo iba desde la Cuchilla hasta el río Cauca. Entonces, es como el origen pues del terreno donde fue fundado Belalcázar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, aquí decimos otra vez, ubicado en el suroccidente del departamento de Caldas, Colombia, junto con los municipios de Viterbo, San José, Risaralda y Anserma, conforman el denominado Occidente Próspero o Bajo Occidente Caldense. Cuenta con un resguardo indígena perteneciente a la etnia Emberachamí, ubicado en la vereda El Águila, a una media hora del casco urbano. Allá es donde vivía esta chica que estuvo con nosotros, en este resguardo. O sea que esta comunidad todavía se encuentra ahí, Sí, siguen ahí. Ya Bueno, se están reproduciendo. ya se están reproduciendo. Sí. Yo tengo unos videos de unos personajes ya fallecidos que viven en casa donde cuentan nuestra historia de Belalcázar. Yo quisiera como tomarme un espacio y hacer unas ediciones corticas y traerlos un día que los podamos compartir acá, los podamos ver. Podría ser la semana entrante para que completemos esta parte de la historia. O sea, yo aquí les muestro unas generalidades, ¿sí? Pero esas cosas nos complementan perfectamente. Sí, son sí. personajes ya fundadores de Belalcázar que ya están fallecidos y que yo tengo. Pero entonces trata, no sé, de unirlos, de editarlos Pues sí, de alguna manera editarlos, para que no nos quede tan largo. Unos textos corticos y... Listo, la semana entrante, Sí. muchas gracias, buenísimo. Bueno, limita al norte con los municipios de San José y Risaralda, al oriente con el departamento de Risaralda y el municipio de Chinchiná, al sur con el departamento de Risaralda y al occidente con los municipios de Viterbo y San José. Resulta que yo encontré esto por ahí, me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es eso? Ustedes sabían, vean. Encontré esta página y decía, descripción, empresa Santo Aroma, origen Belalcázar Caldas. Nace en las montañas andinas de Caldas, utilizando frutos naturales de cacao, que le permiten tener características únicas de sabor y aroma. Tenemos un fabricante de chocolate que va a la feria de Manizales y que va a las ferias internacionales, y yo no sé si todos lo conocemos y consumimos este chocolate. Porque este chocolate podría también ser parte de nuestra tematización, ¿cierto? Porque ya está posicionado y si él está en las ferias, pues nosotros nos podemos aprovechar un poquito de eso. Aquí seguimos con la historia, pero quería hacer la cuña de esta persona porque me llamó muchísimo la atención y tengo otra cuña también que encontré por ahí. División Política Administrativa, parte de la cabecera municipal. Belalcázar tiene bajo su jurisdicción los siguientes centros poblados: El Madroño, La Habana, San Isidro, Totumal, asentamiento indígena, y las veredas de Alto Bonito, Belmonte, Buenavista, Buenos Aires, Conventos, El Águila, El Bosque, El Carmen, El Crucero, El Porvenir, El Rosario, El Socorro, El Zancudo, La Alemania, La Betulia, La Cascada, La Cristalina, La Elvira, La Florida, La Paloma, La Romelia, La Turquesa, La Zainera, Las Delicias, Monterredondo, San Narciso, Tierra Adentro y Travesías. ¿Sí? Yo no sabía que tenía esa cantidad de veredas. Bueno, cuando caracterizamos, que era de pronto lo que les hablaba, siempre les habló Andrés al principio de su libro, ¿cierto? Entonces, todo eso, nosotros hablamos en este momento del paisaje cultural, hablamos de la historia un poquito y todo lo que nos va a contar don Juan Pablo la semana entrante, porque es que si no conocemos, no amamos lo que tenemos, ¿cierto? Cuando no nos apropiamos de lo que tenemos, no lo amamos. Lo que decíamos ahora con el ejemplo de Sevilla, que es lo que me descresta a mí en ese festival de Sevilla, y es llegar y que los niños pequeñitos le digan a uno por qué el árbol amarillo los une. Porque ellos saben, porque desde pequeñito les enseñan, les muestran todo lo que los identifica, los enseñan a transmitirle a la gente. O sea, cualquier niño en Sevilla puede ser tu intérprete.
Y eso es increíble. A mí eso de verdad me llamó muchísimo la atención, porque todos los niños saben cuáles son los símbolos que los identifican, todos, porque desde el colegio les enseñan todo eso, ¿sí? Entonces es como lo que quisiéramos en todos los municipios, que de verdad nosotros caracterizáramos de tal manera el municipio, identificáramos de tal manera lo que nos une y que pudiéramos decir, es que es esto con lo que vamos a tematizar nuestro municipio, porque donde esté este elemento, ahí estaba el Alcázar. Qué rico poder descubrir eso, ¿sí? Tenemos la biodiversidad, elementos identitarios, que es de lo que estamos hablando, y complementos con otros recursos vecinos, porque ustedes saben que lo que me decían ahora, entonces en San José también hay un gran mirador, ¿sí? ¿Qué tiene San José que no tiene Belalcázar, pero que lo complementa? ¿Por qué les gusta a ustedes ir a San José si les gusta? La vista. La vista también, porque toda esa vía hacia allá es espectacular. Todo es también paisaje. No se cansa uno de ver ese paisaje. Entonces podría ser como una ruta, porque todo Eso puede ser una ruta muy buena, porque es muy lindo todo eso. Yo creo que de ahí sale eso de la ruta Amaranta. Una ruta Belalcázar, San José, Risaralda, Serma, y San Clemente, y ahí para allá todo lo que quiera decir. Y ahora formaron un café. Sí. Que es subiendo donde está, ¿cómo se llama eso allá? La Cruz. Don Vicente. Sí, y eso está muy lindo. Yo creo que nosotros conocimos el café, sí. Es excelente, es muy bonito, ese paisaje que tiene es espectacular, pero no es hacia acá, sino ya como a Manizales. Muy lindo. Sí, también, pero el paisaje de allá es para Manizales. Hace como un año fuimos nosotros por ahí. Muy bello, ya me acordé cuál es el café. Entonces miren que nosotros hay cosas que de pronto no tenemos en Belalcázar, o que tenemos pero que podemos reforzar con nuestros vecinos, porque eso lo podemos hacer, ¿cierto? Y además eso genera hermandad, pero genera también circulación. Si nosotros los visitamos a ellos, seguramente ellos también nos visitan a nosotros, ¿sí? ¿Qué podemos ver desde el Cristo? Coloqué esto porque es que hace parte de conocer Belalcázar. Ustedes saben que desde el Cristo hay una cantidad de cosas, de municipios, que están los 14 municipios que se ven de entrada, pero además hay mucho más, de los ríos, del fenómeno de sur a norte, de norte a sur. O sea, todo esto tiene que ser parte de ese guión que ustedes van a presentar, porque es de las cosas más encantadoras que suceden. Pararse en el Cristo y quedarse ahí embelesado con todo lo que se ve, ¿cierto? ¿Qué se ve desde la plaza? ¿Qué se ve desde nuestras calles? Cada calle en Belalcázar es un balcón, cada una de las calles. A mí me impresiona siempre que yo vengo, me parece más encantador, de subida y de bajada. Ahora yo estaba allí y le decía a Andrés, si yo viviera aquí me subiría esa faldita todos los días y volvería a bajar, y ya con eso de ejercicio todos los días. Súper chévere. O sea, son cosas que si yo no las tengo, yo voy a venir aquí y las disfruto, pero si ustedes las ven todos los días, se les vuelve paisaje y no le encuentran el encanto y no lo saben narrar a los que vienen. Entonces es lo que tenemos que aprender, ¿cierto? Contarle a la gente esto que normalmente nos pasa. Estos carritos que pasan, los pequeñitos, ¿cómo se llaman? Eso para la gente de unas ciudades no es lo más normal, es lindo. Entonces, eso por ejemplo también podría ser una palabra de identidad, ya. Entonces, todo es colocarnos con otros ojos, con los ojos de turista, y mirar nuestro municipio de todos los días, pero qué es lo que realmente, ¿por qué me quiero quedar viviendo aquí? ¿Por qué? Porque hay cosas que me atraen, porque hay cosas que ustedes que viven todos los días, uno se queda viviendo en la misma ciudad porque está contento, si no ya se hubiera ido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos enamora todos los días de Belalcázar? La paz, imagínense. Tan atrayentes todos estos municipios vecinos que yo me pongo a analizar, y siempre he analizado eso, que por ejemplo una festividad, un día especial, y entonces si era en Belalcázar resultaba la gente de San José de Risaralda acá, si era en San José así viceversa. Entonces
si nos podemos analizar, mire que prácticamente casi todos estos eventos de las fiestas del campesino, del Día de la Madre, del Día del Padre, como que al último tuvieron que ponerse de acuerdo en celebrarlo el mismo día, porque así se evitan y porque eso se les complica. Porque una celebración, por ejemplo, el Día de la Madre aquí en la alcaldía me la alcanza, se vienen todas las mamás de San José, entonces eso acrecenta gasto y esto se les complica todo. Entonces, en los últimos años yo es lo que puedo analizar, que siempre se ponen de acuerdo como en celebrar el mismo día los alcaldes para evitarse todo ese... Entonces de eso hay que aprovecharnos, de esa unidad que se está generando regionalmente. Martica. Yo este año he insistido mucho a mi vereda, que tiene las fiestas habaneras, que no sean unas fiestas solamente de trago y de rumba, sino que sean unas fiestas típicas, autóctonas, que coloquemos como vamos a hacer la fiesta hoy de los años 60, entonces que toda la gente vaya vestida de los años 60. Como es que es casi el 31 de octubre y el 1 de noviembre esas fiestas, entonces ¿qué sucede? Estamos haciendo una fiesta no nuestra, una Halloween, y entonces hacer mejor una fiesta totalmente temática, que digan, nos vamos a ir al concurso que hay en la vereda La Habana, así como en Sevilla Valle, del árbol amarillo. O sea, ir implementando las mismas fiestas, pero dándoles un sentido más folclórico. No estamos diciendo que no a las fritangas y a las cabalgatas y eso no, sino démosle un sentido mucho mejor. O sea, perdón la redundancia, más auténtico, más paisajista, más de lo que estamos hablando. O un rescate de las tradiciones que se tienen. Las tradiciones, por lo menos yo cuando me enamoré de esta región era porque allá llegaban las mulas. ¿De dónde nace el Festival Habanero? Exacto. ¿Cierto, papá? ¿Por qué nace el Festival Habanero? Por el rescate de tradiciones. ¿Sí? Sí, Sí, pero no me acuerdo de La Habana exactamente. Ah, no, ¿es ahí? Ah, no, entonces sí conozco, claro que sí. Súper lindo, sí. Profe Isabel, levanta la mano. Isabel, te escuchamos. Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Isa, te Hola. escuchamos. Buenos días. Listo. Yo diría que también implementar así como, no sé si de pronto el compañero Elliot de Manizales ha podido mencionar la comunidad María Mediadora Internacional, lo que hacen en el instituto universitario, como es como alabanzas, o sea, es algo como muy, o sea, ya es como cuestión de cada quien su religión, pero o sea, yo que las veces que he ido a Manizales, que he tenido la oportunidad de ir con mis familiares, es como una alabanza, allá los niños cantan, allá bailan, allá, o sea, hacen muchas actividades y es algo muy armónico y muy bonito. Diría yo que también como implementar un tipo de idea así, no sé. Sí, muchas gracias, Isabel, muchas gracias. No, que María Mediadora es un movimiento católico y sí está en varias partes. Muchas gracias, Isabel. Bueno, estamos acá, entonces estábamos pensando qué es lo que vemos de los diferentes puntos del municipio. Desde una finca, ¿qué tanto se ve desde una finca? ¿Qué pasa dentro de una finca? Un montón de cosas. ¿Qué es todo lo que tenemos en una finca que podemos convertir en tematización? Que de eso también les voy a hablar ahora porque hay dos puntos de vista importantes. Y si no ahora, dentro de 8 días termino. ¿Qué ha cambiado? Eso es súper importante, porque es que estamos con el recuerdo, todo lo ancestral, y entonces tenemos el sombrero, el poncho, tenemos la planchita, tenemos el carriel. Todas esas cosas hacen parte de lo antiguo, de la tradición, del recuerdo, y están ahí en las fincas, y esto es una forma tradicional de tematizar, tradicional, ¿sí? Porque es con lo que había, es como se vestía el campesino antes, es lo que tenía en su casa el campesino antes, todas esas cosas, la esterilla, el cuadro del Sagrado Corazón, todo lo que queramos, ¿cierto? Y eso está bien, esa es una forma de tematizar. Pero los jóvenes cafeteros de ahora, ¿cómo tematizan un bar de café especial? ¿Le ponen ponchos?
es el mismo café, pero lo estamos tematizando hoy en día con máquinas súper exclusivas, lindas, con diferentes métodos para hacer café, con pocillos con pajaritos modernos, lindos, pintados a mano, ¿sí? Entonces, miren que son dos formas de tematizar, pero igual son formas de tematizar. Y es importante tener en cuenta las dos, porque esta es la manera antigua, esta es la manera nueva, pero las dos son válidas, las dos están alrededor del café, ¿sí? ¿Qué se ve desde el paisaje? Entonces, allá, que estábamos hablando ahora, que además de los 14 municipios, entonces se ve el Parque Nacional Natural de los Nevados, parte pues de él, ¿cierto? El Tatamá, se ve el Valle del Risaralda, se ve el Río Claro, se ve el Cañón del Río Cauca, se ven áreas protegidas, partes de áreas protegidas, el paisaje cafetero, los 14 municipios, senderos, se ve café, cacao, caficultura, plátano, o sea, muchos sembrados de diferentes cultivos, ¿cierto? Todo debe estar incluido en ese guión que nosotros le contemos a la gente. Es un guión que debe ser corto, pero que no puede olvidar lo principal. Y pararnos en el Cristo es de lo más importante que podemos hacer cuando viene un turista. O sea, no podemos no pararnos. Es obligatorio pararnos en el Cristo y mirar el paisaje, ¿sí? El monumento al Cristo. Entonces, en el monumento que está construido entre 1948 y 1954, es una atracción turística importante con acceso interior y vistas panorámicas, que es una de las cosas que lo hace exclusivo, ¿cierto? La capilla del Señor Caído, ubicada en el primer piso con el monumento a Cristo Rey, alberga una imagen quiteña venerada como milagrosa. Las fiestas del paisaje, bueno, que es otra de las actividades. Solamente puse esas dos cositas del Cristo, esos dos datos, porque ustedes ya vieron el Cristo, pues, súper a profundidad con Andrés. Pero son como detalles que es sacar de todos esos recorridos que Andrés nos dijo, qué es lo que podemos combinar, paisaje cultural, Belalcázar y el Cristo. Porque muchas veces haremos unos guiones específicos del Cristo, sí. Pero cuando nosotros vayamos a atender una familia, necesitamos un guión que integre todo. Nosotros no le podemos hablar solo del Cristo. Tenemos que meterle paisaje y tenemos que meterle la historia del municipio, ¿sí? Bueno, esta es una foto que yo tomé algún día el día de las artesanías, el día del Cristo Rey. ¿Eso era Cristo Rey? Bueno. Dentro de los atractivos, entonces, está el monumento al Cristo Rey, el Templo de la Inmaculada Concepción, el Parque Ecotecnológico La Estampilla. ¿Eso qué es? ¿Quién me cuenta? El vivero. Sí. Lo conocemos como el vivero. Es un área de son 7 hectáreas, tiene 1.5 de sendero. Y pues inicialmente se construyó en el 96-97 para como todo ese proceso tecnológico en el municipio en cuanto a temas ambientales, siembra de árboles, conservación de especies naturales, pues, de fauna y flora, etcétera, pero pues de conservación, más de conservación. A través de los años y las administraciones lo fueron abandonando y solo queda el sendero. ¿Sí? Ya poquito. Solo queda el sendero. Sí, hay que volver a rescatarlo. Sí, eso iba a decir yo, qué tan posible es, porque... Qué bueno sería, porque me acuerdo que allá en el parque había crianza de marranos, había o sea, como una mini granja. Había semilleros de café, plátanos, etcétera. Y pues con el tema de la crianza de los marranos, pues también había ese proceso que se hace con las heces de ellos, para los gases, para la cocina y todo eso. Sí, Para sacar el gas. Los biodigestores, eso, sí. Biodigestores, entonces. Y es ahí donde comienzan los nacimientos. Falta una, ya que. Es ahí donde comienzan los nacimientos de agua, que abastecen el pueblo del Cas. Pues ahorita es como un plan de contingencia, porque con el acueducto regional de Caldas, entonces ahorita esos nacimientos los tienen es como plan de contingencia, pero allí es donde se ven hacer el agua que se suministra para el Alcázar a través de Caldas. Listo. Entonces, miren que hay unas tareas que esos espacios que en algún momento fueron atractivos y que en este momento no están, pues
sería buenísimo rescatarlos porque lo que necesitamos son atractivos para poder armar Tenemos lo muchas que fue allí la actividades. historia de la poseta, que de eso tengo yo también un videíto de un señor ya fallecido contándonos todo ese. Es que se me ocurre, por ejemplo, una actividad de ir a recuperar ese espacio allá. No sé si ustedes saben, pero en Pereira, la Villa Olímpica, el aeropuerto, todo eso tiene mucho de actividad cívica. O sea, la gente va con palas y todo y hace y han hecho las cosas. Entonces, ¿por qué no armar convites, invitar a la gente a despertar el sentido de pertenencia y decirles vamos a sembrar árboles allá, vamos a recuperar ese espacio? Pues no sé de quién sea ni a quién hay que decirle. Yo solamente... Sí. Es de la alcaldía. Es de la administración. Importante. Bueno, tenemos el Mirador Natural El Madroño, Cerro Santana, Casa de la Cultura, diferentes balnearios. Bueno, aquí seguimos. Bueno, no, ya, listo. Bueno, hasta aquí es como esa introducción a la historia. La semana entrante con don Juan Pablo entonces estaríamos repasando hechos y anécdotas del municipio y continuamos con otro tema. Nos vamos a ir hoy un poquito temprano porque ellos tienen trabajo hoy en la universidad a partir de las 4, entonces necesitamos garantizar que estén allá a las 4. Muchísimas gracias.